Bien, buenos días. Estamos hoy aquí en este espacio con el propósito de dar continuidad cada día a nuestros estudios de reflexión, con el propósito de que podamos seguir creciendo en la palabra de Dios. Recuerde que la idea es que usted pueda cada día anhelar, leer su Biblia, para que usted la pueda entender y no sea engañado con facilidad y pueda ver claramente la verdad de las Escrituras. Bien, vamos hoy a el libro de San Marcos, capítulo 12, versículo 18 al 27. Había en ese momento, en ese tiempo, y todavía lo hay, había un grupo que se llamaban los saduceos y ellos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces ellos fueron delante del Señor Jesús y le pusieron al Señor un ejemplo para que el Señor contestara y mirara qué respuesta les iba a dar. Entonces ellos decían, bueno, que Moisés había dicho en la ley que si una mujer se casaba y quedaba viuda y no había tenido hijos, el hermano mayor del esposo debía casarse con ella. Y así sucesivamente, si ese también fallecía, el que seguía debía casarse con ella y cada uno de los hermanos que tuviera con vida. Entonces ellos preguntaban, el día de la resurrección de los muertos, esta mujer, ¿cuál tendría por esposo? Si tuvo en la tierra, tuvo 7 matrimonios, en la resurrección, ¿cuál sería su esposo? El Señor Jesús le contesta en el versículo 24, no erréis por esto, ¿por qué ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Entonces, aquí hay algo clave y es importante. Después de esta vida, cuando nosotros cerremos los ojos a este mundo y los abramos en la presencia de Dios, vamos a tener un cuerpo transformado, un cuerpo como el que el Señor Jesús tuvo y mostró a sus discípulos cuando Él resucitó. No sé si ustedes han leído el pasaje que cuando el Señor Jesús muere y resucita al tercer día, Él se presenta a sus discípulos. Ellos estaban encerrados y Él aparece allí. Es decir, es un cuerpo que va a tener la capacidad de atravesar las cosas materiales. Y dice la palabra, si ustedes lo buscan en el libro de Hechos, allí está. Él compartió con los discípulos 40 días y en esos 40 días Él comió y fue cuando sucedió lo de este hombre que le pregunta o le dice que Tomás, hasta que él no viera la herida en su costado y en su mano, él no cree. El Señor Jesús se le presenta y le muestra la herida en su costado y en su mano. Entonces, la resurrección es real. Esto lo podemos resumir. Vamos a mirar en el libro de San Juan, en el capítulo 11, el versículo 25. El Señor Jesús les dice, habla aquí también sobre la resurrección después de la muerte. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hay dos cosas aquí. El mismo Señor Jesús es la resurrección y la vida. Él ha prometido que si nosotros creemos en Él, resucitaremos juntamente con Él, así como Él resucitó después de su muerte en la cruz. Pero también dice, y todo aquel que vive, esto es para nosotros, y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es decir, después de esta vida está la vida espiritual. La vida espiritual o la muerte espiritual. Vida espiritual con el Señor o la muerte espiritual sin Dios. Ambos resucitarán en un cuerpo transformado, pero unos morarán con Dios y otros no morarán en ese lugar que Dios ha preparado a los que le aman. Le quiero preguntar en esta mañana, ¿sabía usted que después de esta vida hay otra? ¿Sabía usted que el Señor Jesús prometió que vamos a resucitar en un cuerpo transformado? Es decir, los saduceos pensaban
que la persona vivía en este mundo y cuando moría ahí terminaba todo. Y no es así. Por eso es que el Evangelio es predicado, por eso es que Dios dejó las Escrituras, para que le conociéramos y viviéramos en la eternidad con Él. Recuerde, en esta vida estamos de paso. Nuestra ciudadanía es de los cielos, no es terrenal. Así que pídale a Dios que le ayude a poner sus ojos cada día más en lo espiritual, en lo que verdaderamente vale la pena, y que le ayude a vivir conforme a su voluntad cada día. La resurrección es real, el Señor Jesús es la resurrección y la vida, y Él dice que los que creemos en Él no moriremos eternamente, porque vamos a estar con Él eternamente. Vamos a orar. Dios, damos gracias a ti por esa resurrección, por esa vida que tendremos eterna a tu lado. Ayúdanos cada día a conocerte más y a disfrutar más de lo espiritual que lo que este mundo nos ofrece. Te lo rogamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que estén muy bien, nos vemos la otra semana.